Queridas autoridades, miembros de las juntas de gobierno, de las hermandades, cofrades, amigos, familiares, primero de todo, gracias por estar aquí hoy, por haber venido a un día tan importante, no solamente para mí, que desde luego es, sino un día tan importante para la ciudad de Ponferrada, un día en el que se comienza la Semana Santa, que es sin duda una de las épocas más bonitas del año de esta ciudad. Quiero también agradecer a la Junta de la Real Hermandad de Jesús Nazareno por haberme elegido este año como pregonero y en especial a Salvador por las generosas palabras que acaba de pronunciar. Pero dejadme que comience confesándoos algo. Este acto impone para mí un gran respeto. Yo estoy acostumbrado a dar charlas en inglés a gente completamente desconocida, a hablar de neurociencia, del cerebro, que es relativamente sencillo. Pero hoy aquí hablar de las emociones que te produce la Semana Santa y a gente que encima conoces, quieres y estimas, me parece mucho más complejo. Puedo imaginar que muchos de vosotros quizás no me conozcáis, lógicamente, no sin falta de razón, y os estáis preguntando que quién es esta persona. Para responder a esa pregunta, primero habría que volver 30 años atrás en el tiempo y volver en concreto a cuando yo tenía 18 meses de vida y de la mano de mi madre, ya jovencito, empezaba ya a procesionar por las calles de Ponferrada en Viernes Santo. Era muy graciosa la escena porque, de hecho, junto a la medalla llevaba el chupete colgando. Entonces puedo decir que tengo la suerte de pertenecer a este mundo desde que tengo conciencia, desde que tengo uso de la razón. Primero con el ECEOMO, luego en la antigua banda de cornetas y tambores de Nacien, en la que entré de la mano de Pedro y los dos Luises. Entré con 6 años a tocar el triángulo y a los 8 años comencé a tocar el timbal. Me estanqué ahí, me quedé con el timbal todo ese tiempo. Pero aunque mis capacidades musicales no eran las mejores, sí que llegué a continuar hasta sumar 19 años en la banda. Una larga etapa en la que conseguí grandes amigos que me acompañan aún a día de hoy. Posteriormente, debido a la lejanía de lo que mi carrera académica me exigía, tuve que dejar los ensayos de la banda y pasar a tener el orgullo de portar el paso titular en Nazareno. En la misma vara en la que mi hermano Gabriel sigue pujando y en la que en su día uno de los miembros fundadores, mi padre, pujaba. Aunque él ahora ya no sigue pujando con nosotros, lo sigue haciendo desde el cielo. Pero hoy me gustaría hablar, no de mí obviamente, sino que me gustaría centrar este pregón en algo diferente, en una cosa específica, algo que nos define como humanos, algo que dota nuestra existencia de color y de vida, y me refiero, por supuesto, a las emociones. A las emociones, y en concreto me gustaría hablar de las emociones, de los sentimientos y de las motivaciones que nos produce la Semana Santa a todos los ponferradinos. Como muchos sabréis, mi profesión de investigador, como comentaba Salvador, me ha permitido explorar mucho este concepto de las emociones y comprender algunas de sus particularidades. Comencemos primero definiendo un poco lo que son las emociones. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, las emociones son alteraciones del estado del ánimo que pueden ser agradables o desagradables y que suceden en nosotros de una forma pasajera. Es decir, son momentos en los que sentimos sacudidas o empujones o impulsos que sacuden nuestro estado del ánimo. Es como una explosión de color y de frescura. Y me gustaría haceros una pregunta. ¿Sentimos alguna emoción cuando vemos desde dentro, desde fuera, una procesión de Ponferrada? ¿Sentimos alguna emoción cuando vemos las imágenes pasear por las calles de Ponferrada? Que cada uno de vosotros se responda a sí mismo. De hecho, os invito a cerrar los ojos un instante y a pensar en cuáles son esas emociones, esos sentimientos, esas sensaciones que os generan el ver las santas imágenes paseando por nuestras calles. En vuestra mente probablemente lo sentisteis la primera vez que participasteis en una procesión, que lo sentisteis la primera vez que visteis un paso nuevo o cuando oís alguna de las marchas procesionales. De hecho, os confesaré algo. Todavía a día de hoy recuerdo perfectamente cuando tocábamos la saeta bajando por la cuesta del castillo y me siguen poniendo los pelos de punta de los ojos. El cerebro, nuestro cerebro,
percibe y vive momentos de alta intensidad emocional, usualmente experimentando respuestas fisiológicas que inundan nuestro cuerpo. De hecho, nuestro corazón se acelera, los pelos se nos pueden poner de punta, como comentaba, la garganta se contrae, incluso nuestros ojos se pueden enmudecer un poco, incluso llegar a llorar y a ver alguna lágrima. Es decir, la Semana Santa nos remueve el corazón. Y eso es algo que la Semana Santa de Ponferrada desencadena en todos nosotros. Eso es precisamente lo que nos convierte en seres humanos. Pero también, por otro lado, el cuerpo se prepara ante esas emociones, ante esas situaciones. Es por eso que estos días de Semana Santa nos sentimos con un poco más de fuerza y un poquito más de vitalidad. Sentimos emociones que nos empujan a hacer cosas, y aparece aquí otra acepción de la palabra emoción. De hecho, si dejamos el diccionario y nos vamos a la propia etimología de la palabra emoción, la palabra emoción es un vocablo latino que viene de la palabra et movere, que significa algo así como empujar hacia afuera, es decir, un movimiento hacia algo. Entonces, podemos entender las emociones como ese combustible, esa gasolina o ese fuel que nos empuja a hacer las cosas. De otra forma, dejadme que os pregunte, si las emociones no nos ofrecieran ese empujón extra del que estoy hablando, ¿cómo saldrían los pasos a hombros? ¿Cómo sonarían las cornetas después de tantas horas de extenuación? ¿Cómo sería la fuerza de nuestros cofrades para seguir portando las cruces después de tantas horas de procesión? Entonces, reconozco que no es fácil responder a esas preguntas y reconozco que en muchas ocasiones no podemos perfectamente describir todas las emociones y las cosas. De hecho, hay emociones que no podemos describir porque son emociones más inconscientes. Las emociones, como dice mi libro, son el motor oculto de nuestra vida. No somos conscientes de todas las emociones que sentimos durante la Semana Santa, porque muchas de ellas, de hecho, pasan desapercibidas o son tapadas unas con otras. Se forman en un segundo plano, pero sin que tengamos conciencia de estas emociones. No obstante, tienen su papel y tienen su relevancia. Y estas son las que van a ir guiando nuestra vida. Por ejemplo, en la Semana Santa nos produce emociones de tanta satisfacción, alegría y felicidad que nos empujan de nuevo a volver a Ponferrada o a participar en sus procesiones. En muchas ocasiones no somos conscientes de que tenemos tanto amor por nuestra tierra y no somos conscientes de todas las tradiciones que albergamos. Pero aquí es donde os revelo algo que en el fondo todos sabéis. Nos gusta volver a donde nos sentimos queridos y nos gusta volver a donde somos felices. Las emociones inconscientemente nos empujan a volver a nuestro querido Bierzo. Así que podéis culpar a las emociones inconscientes la próxima vez que estéis tomando unas limonadas y que estéis saboreando ese maravilloso licor que solamente podéis saborear unas semanas al año. Por eso debemos no solamente saborear ese maravilloso licor, esas limonadas, sino también cada una de las emociones de la Semana Santa. Porque la Semana Santa de Ponferrada nos produce muchos impulsos y muchas sensaciones en todos nosotros. Estas no son fiestas grises, no son fiestas prolijas, ni un tiempo gris en el que no tengamos más emoción o más significado. Al contrario, en Ponferrada llenamos este tiempo de color. Color de las emociones que nos producen. Algunas personas colorean así con emociones más religiosas, otras personas con emociones del reencuentro, emociones de volver a ver a la familia. Diferentes emociones que colorean esta Semana Santa. Pero desde luego, para todos son un tiempo de estallidos emocionales de color y días especiales con momentos muy enternecedores. De hecho, dejadme que comparta con vosotros cuál es para mí una de las mayores emociones de la Semana Santa. Mi estallido emocional que pinta de color la Semana Santa para mí cada año. Como comentaba antes, no es fácil describir las emociones, entonces
quizás no sea capaz desde este atril de escribirlas, de hacerlas llegar. Pero esto comienza en un momento en concreto, en la Semana Santa, que sucede solamente 2 veces al año. Y esas 2 veces al año es el mismo día, el Viernes Santo, si no llueve. Se trata de una situación en la que estamos debajo de la torre del reloj. Nos encontramos acuclillados, bajando la espalda y sosteniendo con ambos brazos una vara que pesa mucho más de lo que nunca imaginamos que seríamos capaces de soportar. Sobre esa vara reposa el Nazareno, nuestro paso titular, y a ambos lados tus hermanos, como Salva, que igual que tú lo están pasando muy mal. Y es justo en ese momento, en ese preciso instante, en el que oyes a tu capataz José marcar con el llamador y pedirte que levantes al cielo por Cristo. Son momentos de pasión, de sacrificio y hasta de dolor físico, pero también emoción pura. No sabes cómo algo tan pesado, algo que no crees que puedas ser capaz de elevar, puede llegar a subir. Te está costando incluso agachado, a ras de suelo, llevarlo. Pero sucede. No me preguntéis cómo, pero sucede. Y ese paso se eleva y el Nazareno vuelve a tomar el puesto que merece en la calle del reloj. Es un momento donde comprendes perfectamente lo que significa la palabra emoción y ese empuje, esa gasolina que te ofrece. Bien, hasta ahora he hablado de emociones, de sentimientos, pero no he hablado de la palabra motivación. Veréis, dejadme que os explique. La emoción es un momento inmediato, es un momento que puede durar unos segundos, unos instantes, es el momento que te acompaña. Pero a partir de ahí la emoción se desvanece, lógicamente. No sería tampoco muy sano vivir en plena emoción. Pero una vez que se desvanece esa emoción, lo que queda es la motivación. La motivación es la que coge esa dirección que nos ha marcado la emoción y continúa con disciplina en esa misma dirección. Una motivación dura semanas, meses o años. Y para mantener esa emoción hay muchas veces en las que se requiere disciplina. Y aquí me vais a permitir todos que me centre y que haga una especial mención a 2 sectores esenciales de la Semana Santa. 2 sectores que no solo están presentes cuando la emoción nos inunda en estas semanas que están por venir, sino 2 sectores que trabajan durante todo el año. Por un lado, que yo lo conozco, están las bandas de Semana Santa. Las bandas de Semana Santa, en su mayoría, no cobran dinero, ni un solo euro, y toda su motivación para ensayar durante todo el año nace de su intención de adornar nuestra Semana Santa con sus marchas y sus saetas. Es la pasión por este mundo y su ilusión la que les empuja a ensayar durante todo el año. De hecho, recuerdo perfectamente pasar la mayor parte de mi vida pensando los sábados a las 4 de la tarde tengo que ir al local a ensayar. Y por otro lado, me gustaría también hacer especial mención a otro sector de la Semana Santa, aprovechando el altavoz que me brindáis, que es el de las juntas de gobierno de las hermandades de Semana Santa de Ponferrada. Son gente que sacrifican su tiempo libre, gente que sacrifican tiempo en familia, en reuniones, preparativos durante todo el año, para lograr que la Semana Santa de Ponferrada brille a la altura de su ciudad. Un trabajo silencioso, en ocasiones muy olvidado, pero que quiero aprovechar para que todos los aquí presentes recordemos y agradezcamos. La Semana Santa no es solo una semana al año y debemos reconocer la motivación que supone trabajar por ella todo el mundo. De hecho, me vais a permitir recordar las palabras de mis amigos Adrián y Pedro, que el lunes después de Semana Santa siempre decían: bueno, hoy comienza el nuevo año. Como imaginaréis, mi carrera académica me ha tenido que llevar lejos de nuestra amada tierra berciana, pero sin embargo esta nunca se ha desprendido de mi corazón. Ya sabéis cómo esta tierra y nuestro sentimiento regionalista es. Así que siempre vuelvo a casa con toda la frecuencia que mis obligaciones me permiten, y en especial me encanta volver a Ponferrada
en la época de Semana Santa. Y os diré por qué. Es por la estabilidad. Sé que suena un poco extraño, pero dejadme que me explique. Nuestras vidas son cada vez más rápidas, son más caóticas. Tenemos muchos cambios, tenemos proyectos, obligaciones, transportes, hobbies, tenemos un montón de cosas que cambian. Incluso lo que es más, en muchas ocasiones las personas que nos acompañan en ese tren de la vida suben y bajan en diferentes estaciones y todo va cambiando en nuestra vida. Esto es algo que en verdad nos genera muchas emociones desagradables, como podría ser desasosiego, ansiedad e inquietud. El mundo de hoy camina hacia un escenario de incertidumbre e inestabilidad, como por desgracia todos vemos en los periódicos. Donde hoy estás en un lugar, mañana puedes estar perfectamente en otro lugar. Desde luego, por ejemplo, nunca me imaginé yo estar aquí hoy. De hecho, es un lugar muy caótico, pero sin embargo hay algo que existe como un ancla. Es como un freno que te devuelve a la realidad. Es un punto de referencia que ofrece la estabilidad. Y así es como veo la Semana Santa de Ponferrada, como un lugar seguro al que volver, un oasis de estabilidad en nuestra vida. Volver a nuestras calles a ver a tantos amigos, a tantas caras conocidas. Volver año tras año y ver que todo sigue igual. La Semana Santa de Ponferrada es un tiempo de pasión, pero también es un tiempo de paz, de celebración. Parece que todas las preocupaciones del mundo se congelan estas semanas y nos permiten darnos un poquito de tregua. Lo más bonito para las personas que por suerte o por desgracia tenemos que vivir lejos del Bierzo es que al volver a Ponferrada todo sigue igual y sin cambio. En un mundo de caos y completa inestabilidad y cambio, la Semana Santa de Ponferrada nos aporta esa estabilidad y sosiego de la que hablamos. Y con esto, por favor, no creáis que me refiero a que la Semana Santa de Ponferrada no sea inmutable. De hecho, al contrario. No es rígida para nada y es moldeable y va progresando y sigue también evolucionando. De hecho, por ejemplo, podemos ver cómo en los últimos años hay grandes cambios, como el grupo joven de Ponferrada, el indulto al reo y sobre todo, por ejemplo, la designación de la Semana Santa de Ponferrada como interés turístico nacional. Pero sí que me gustaría remarcar que son las tradiciones y las costumbres de las gentes de Ponferrada las que nos ofrecen ese oasis de estabilidad, al menos una vez al año. Hablando de tradiciones, permitidme a este punto agradecer a mis padres y a mi hermano por haberme introducido en esta tan preciosa tradición y a su vez me gustaría animar a todos los padres que empiezan a tener hijos a incluirlos en esta tradición. Ahora, sobre todo, que tenemos al grupo joven de la Real Hermandad de Jesús Nazareno y muchas iniciativas que permiten incluir a los más pequeños en nuestras tradiciones. Porque no olvidemos que las tradiciones y las costumbres de un pueblo son las que lo mantienen unido, caminando juntos para sortear los vaivenes de la vida. De hecho, al hablar de tradiciones y costumbres, dejadme que introduzca el último apartado del que quería hablar hoy. En psicología, en concreto en psicología social, existe un concepto que a mí personalmente me encanta, que es el denominado tendencia de afiliación. La tendencia de afiliación significa que las personas tendemos a buscar y mantener unos vínculos, fortaleciéndolos, vínculos sociales con otras personas. Somos desde luego seres sociales, lo sabemos, y constantemente buscamos pertenecer a grupos. Y esto es algo que se representa perfectamente en las hermandades y cofradías de Semana Santa de Ponferrada. En una hermandad, las personas son el núcleo central y el motor y pegamento de ese proyecto. La tendencia de afiliación es lo que hace que las personas, diversas en sus orígenes, de dónde venimos o a qué nos dediquemos, nos unamos en un mismo grupo. Como consecuencia, el grupo cobra fuerza y comienza a andar en una sola dirección. Bien, pues, para una sociedad, como por ejemplo la del Bierzo o la sociedad ponferradina, esto es fundamental, es crucial. Las hermandades y las cofradías de Ponferrada aquí ejercen un rol central. Ejercen un rol de aglutinar y reunir a todos los miembros bajo un mismo ala, bajo un mismo proyecto. Consiguen que la sociedad esté más cohesionada y donde la sociedad, los miembros de la sociedad
dejan de ser individuos y pasan a ser piezas de un engrama social. Dejamos de ser simples personas y empezamos a tener diferentes roles, como por ejemplo puede ser el de arreglar tambores, puede ser el de preparar un paso, organizar una procesión o simplemente estar pujando debajo de un paso. Todos coloreando nuestra Semana Santa, todos colaborando en una misma máquina social, creando una interdependencia entre sus miembros. Como resultado, podemos contar con una Semana Santa tan magnífica como la que tenemos. No somos conscientes de lo magnífica que es nuestra Semana Santa en Ponferrada. Porque para una ciudad como Ponferrada, nuestras tradiciones son nuestro tesoro más valioso. Pero es que no existiría sin sus gentes, sin sus individuos y sin las personas que se afilian en una hermandad. No podemos olvidarlo, como tampoco podemos olvidar de dónde viene la palabra hermandad. Hablamos a macroescala sobre la hermandad, pero también encontramos esa tendencia de afiliación en las pequeñas escalas, en pequeños grupos. Por ejemplo, me gustaría mencionar un fenómeno que sucede en grupos pequeños, por ejemplo, dentro de cada paso. Debajo de los palos o entre los tiradores de un paso. Es ese sacrificio y ese cansancio, es el gran esfuerzo que sus porteadores están realizando lo que verdaderamente une a ese pequeño grupo. Es el instinto de supervivencia, porque vemos al compañero de al lado sufrir. Incluso nosotros mismos sufrimos. Y es eso lo que nos funde en un mismo grupo de personas que estamos con un mismo objetivo. Es una camaradería de completos desconocidos que durante el año no vemos, pero que durante esos días pasan a ser piezas fundamentales del engrama social. Son personas que sienten el mismo peso, sobre todo si es un paso a hombros. Se dejan vencer de un lado a otro, llevados todos por unas olas del mismo mar. Todos de izquierda a derecha, integrando en un mismo movimiento. Decenas de personas con un mismo ritmo, con un mismo paso y con un mismo latir. Creo que eso es lo más bonito de nuestra Semana Santa y ese componente social. Así que las próximas semanas vamos a dejar de tener nombres y apellidos. De hecho, dejaremos de ser personas y empezaremos a ser simplemente números detrás de una medalla. Todos con una misma túnica. Bajo las varas o las cruces no existen clases sociales ni distinciones entre personas. De hecho, es más, os diré algo, la procesión es una de las mejores herramientas de igualación social, porque nos ponemos el pucho o el capirote y renunciamos a nuestro propio egocentrismo y para cederle todo ese protagonismo a las imágenes que verdaderamente aportamos. Porque son ellas, los nazarenos y las vírgenes, durante unos días que en Ponferrada captan toda la atención y toda la relevancia y todas las cámaras. Bien, para terminar, me gustaría hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos hablado hoy, bueno, más bien de lo que os he contado yo a vosotros. Y es que hoy he querido trasladar varios conceptos de psicología, como son las emociones, las motivaciones, las tradiciones y costumbres, o esa tendencia de afiliación de las gentes de Ponferrada. Todos ellos presentes en la Semana Santa de Ponferrada y precisamente configurando y tejiendo ese espíritu que tenemos. Pero sobre todo, coloreando nuestra vida y nuestra ciudad, de colores de la pasión, alegría, confraternidad. Debemos sentirnos muy orgullosos de nuestra Semana Santa, única en toda España y por supuesto en el mundo en muchos aspectos. Sentirnos orgullosos de nuestra tierra y sobre todo sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones y con ello, por supuesto, de nuestras gentes. Y es así como quiero despedirme de todos vosotros, animándoos a participar en esta Semana Santa e invitándoos a todos a cerrar los ojos y a explorar qué emociones son las que os suscitan estos días, ver los pasos procesionales, las santas imágenes y demás. Muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí. Muchas gracias por formar parte de la Semana Santa y nos vemos debajo de los luchos.